¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Rodrigo? Muy buenos días, Paco. Esa semana fue el Día de la Libertad de Expresión. Hoy, realmente hoy, ¿Cómo está, Paco? el ¿Sí? 7 de junio, te voy a leer algo. A ver. Hígados de ganso con jalea de champaña, huevos rellenos de caviar ruso, langosta a la americana, arroz a la criolla, timba de jamón de York a la florentina, pato en salsa de curazao, crepas de cajeta de almendras y para brindar, vino Chablis del 46, champaña Charles Heifeck y para amenizar el festejo, sexteto de cuerdas del maestro de Pedro García. Esto se degustó el día 7 de junio de 1951 con un invitado de honor que se llamaba Miguel Alemán, y era la comida que le ofrecieron los dueños de los más destacados periódicos de la época al presidente para darle las gracias por permitir el posible y libre ejercicio de la libertad de prensa. Imagínate, esa fue la original comida de celebración en la que en lugar de que el poder celebrara a los periodistas le agradecen al presidente la libertad de expresión que les permitía. Dios de mi madre. ¿Ah? Dios de mi madre, dirían. Esa es una de las razones por las que soy poco afecto a celebrar este día. He ido a varios desayunos que me han llamado para invitarme, y pues si te invitan y te piden que vayas así con mucha educación y gentileza, pues vas. Pero yo realmente creo que en el ejercicio del periodismo, la gente que te sigue, la gente que te para en la calle y te pregunta y te comenta o te reclama, creo que ese es el mejor regalo que puede recibir un periodista que dedica su vida pues a escudriñar el poder, que es parte de lo que debiéramos hacer permanentemente, ¿no? Y hoy en ese escrutinio que por desgracia o por fortuna algunos practican con mucha solidez, hay otros que se dedican pues solamente al halago y al quedar bien con el poderoso en turno. El asunto aquí es que prácticamente no importa quién sea el presidente, el gobernador, el alcalde, habrá siempre gente que muy acomodaticiamente pues quiera quedar bien con el que tiene el poder, porque al final de cuentas el poder lo da el cargo, no lo da la persona. Exactamente. Entonces, el 7 de junio del 51, que es para mí el día en el que se hace oficial esta celebración, entonces, que desde Miguel Alemán se ha hecho, creo que ha encontrado una diferencia formal después del gobierno de Enrique Peña Nieto, que Peña Nieto, como tú sabes, fue un poquito reacio a celebrarlo. Y realmente creo que ha habido muchos contrastes en los medios de comunicación y quienes pueden celebrarlo, quienes no lo pueden celebrar. Por ejemplo, Excelsior, en la época de don Julio Scherer como director, pues le armaron ahí un boicot en la cooperativa, lo acusaron de fraude y todo lo demás para que Luis Echeverría se vengara de él y lo dejara fuera de la cooperativa de un periódico que había denunciado muchos de los atropellos y tropelías de su gobierno, ¿no? El caso, por ejemplo, de José López Portillo, que su primo hermano, director del semanario Proceso, un día le dice que el Proceso no tenía publicidad del gobierno federal, y López Portillo le contesta que para que me peguen. Era lógico que él no pagara para que le pegaran, ¿no? O sea, y eso que eran parientes, era gente muy cercana. El uso del recurso del erario para medios, siempre que está un poquito o un muchito cargado de qué tan suave o qué tan duro seas con la crítica al presidente en turno. Por ejemplo, el periódico Reforma no recibió prácticamente nada de publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque siempre lo confrontó de una manera muy certera y atinada, ¿no? Proceso, por ejemplo, era también una revista proscrita. Hoy vemos que eso, desgraciadamente, sigue subiendo de tono, porque el presidente de la República hoy no respeta prácticamente a ningún medio que no sea uno que lo halague, que lo alabe y que hable bien de él, ¿no? Y algunos de esos, como el Por Esto aquí en Mérida,
que pues tiene una relación cordial con el señor presidente de la República, a veces hasta esos que hablan normalmente muy bien de la gestión y que son personas que tienen una afinidad ideológica con el presidente, de repente publican algo que al presidente no le gusta y también les da su lapo, ¿no? Y su coscorrón. Creo que ese problema nos lleva a otro que creo que se está agravando de una manera muy complicada. El fin de semana pasado hubo un problema muy serio en Jalisco. Si tienes idea de que hubo ahí una serie de manifestaciones en contra del gobernador Enrique Alfaro, y esto viene a colación porque yo lo que creo es que el presidente se está radicalizando en sus argumentos, porque habla, como decía Fidel Castro, revolución o muerte, y aquí él nos dice que aceptamos la cuarta transformación, o para bien o para mal, y el presidente empieza a tener un discurso que creo que divide al país mucho más de lo que normalmente había ocurrido, ¿no? Uh-huh. Creo que el presidente está resintiendo mucho la misma crítica que han tenido todos los presidentes en su encargo. La diferencia es que el presidente de la República ofreció muchísimas cosas que hoy en los hechos los medios le están reclamando que las cumpla. Por ejemplo, él dice que combate a la corrupción, y hemos visto las compras directas al hijo de Manuel Bartlett, hemos visto los contratos que le dio Zoé Robledo en el Seguro Social a sus hermanos con las empresas de la familia, vemos que lo contratan también en Puebla, y hemos asistido a una serie de exhibidas, válgame la expresión, de que realmente el combate a la corrupción es contra otros, no contra la gente de primera fila del gobierno. Los contratos a los compadres de Rocío Nale, todo esto creo que lo que está haciendo es tensando mucho la cuerda, porque mientras hay una parte de la población que le exige al presidente que cumpla lo que él promueve, hay otra parte que le aplaude todo lo que haga, y en ese ámbito de enfrentamiento el presidente asusa a sus seguidores a censurar y a criticar a todos los que no están con ellos, y creo que ese radicalismo al final del día se vio expresado con mucha vehemencia en Veracruz el pasado fin de semana, cuando hacen un evento y el presidente dice que los que están a favor son bienvenidos y los que están en contra, pues que se definan. Y hasta Enrique Krause, que hace una crítica muy formal del presidente, le llueve una crítica donde lo compara con un personaje de la historia. Creo que la realidad, Rodrigo, es que en el México de hoy sí están habiendo dos visiones. Yo tengo una amiga que estudió conmigo la preparatoria, una muchacha muy inteligente, que de repente te sale con cada argumento que dices, caramba, no puedo creer que no esté viendo lo que realmente está pasando. Hay una falsedad en temas. El caso del Tren Maya, se están brincando no solamente el impacto ambiental que tendría en la región, sino el enojo, el disgusto de los habitantes de la zona que se oponen a una obra que cambiaría por completo el patrimonio de la humanidad en Calakmul, el patrimonio de la humanidad y la reserva de la biosfera de Siancán, y el atropello que haría por tantas reservas ecológicas que hay en el paso del tren. El asunto es que yo creo que el presidente se quedó con esa visión romántica que enarbolaba Fidel Castro cuando decía revolución o muerte, ¿no? Y cuando hablaban de que tenían que estar del lado de la gente que quería hacer un mundo mejor. El mundo ya cambió, el mundo ya no es el mismo de aquel de los años 40, de los años 50, de los años 60, el mundo ya cambió, y el problema es que el presidente no entiende que con ese cambio, pues las nuevas generaciones tampoco creen en ese tipo de cosas, y hay una sólida, una fuerte contradicción en lo que dice y en lo que hace. Entonces, creo que este 7 de junio no es una fecha, de ninguna manera ha sido nunca, creo que una fecha para celebrar, porque si algo
tenemos que ser los periodistas y la obligación de ser críticos, analíticos, y si algo tiene la obligación el presidente es de ser presidente para todos, y el presidente tiene que entender que habrá a quienes le guste y a quienes no le guste lo que hace. Y precisamente por eso, cuando él hace una campaña y gana una elección, creo que la primera intención que debe de tener el gobernante es tratar de convencer a los que no votaron por él de que va a hacer las cosas bien y de que las hace para todos. Sin embargo, aquí es hacer las cosas para los que te aplauden y para los que no, pues simple y sencillamente la crítica sólida, ¿no? Esa es parte de lo que creo que hoy estamos viendo, Rodrigo. Oye, pues te agradezco mucho, Paco, tu visión de este día de libertad de expresión, y que en vida esto se ha hecho poco a poco. Ha sido, creo que también un reconocimiento poco a poco de varios, no solamente gobiernos, sino periodistas que han caído en el ejercicio de la profesión, ¿no? Creo que a veces sí hay unos que sí valdría la pena festejarles. Sí, mira, Manuel Buendía murió a punto de exhibir unos vínculos del gobierno de Miguel de la Madrid, en particular de la Secretaría de Gobernación, con el narcotráfico. Ahí lo mataron camino a su oficina, muy cerca del periódico Excelsior, en el que él publicaba su columna todos los días. Y hay así otros muchos casos en los que hacer periodista en México no es algo que sea digno de celebración, sino que es algo de preocupación. Afortunadamente, bueno, en la revista tuvimos épocas muy complicadas cuando tu padre la dirigía, muy complicadas, en las que nos aventaron a todo el poder político en contra, y en lo personal, bueno, pues yo he tenido 2 órdenes de aprehensión, he estado trabajando con amparos, porque me inventaron una serie de cosas, solamente porque tuve la desgracia e infortunio de haberme encontrado con un latrocinio enorme en Campeche y con donaciones de petróleos mexicanos para el Estado que se vendían fuera de la entidad y beneficiaban a la gente en el poder. Claro. Pero creo que es parte de lo que uno tiene que hacer, es parte de lo que uno escogió, porque si algo creo que tiene que ser constante, Rodrigo, es que cambiemos el mundo y que cambiemos el país donde vivimos, y el estado donde vivimos es parte de ese camino que tenemos que hacer todo para que sea un país, un estado, un municipio más justo, mejor, en el que todos nos sintamos a gusto, sin importar si somos de X o de Y, claro, afiliación. Pues te agradezco mucho, Paco. ¿Algo más quieres comentar antes de irnos? Pues solo te mando un abrazo, Rodrigo, y nos vemos en la semana.